Emprendimos esta marcha el día 25 de abril con un solo objetivo, de pedir audiencia con el presidente de la República para exigirle la restitución de nuestras tierras que tenemos invadidas en la comunidad. Hemos atravesado la región norte del estado de Jalisco, la región sur del estado de Zacatecas, pasamos Michoacán y ya hace pocos días pues entramos al estado de México. Y el día de ayer pues bueno, estuvimos en la Marquesa y hoy salimos en eso de las 4:40 de la mañana, empezamos a caminar para llegar hoy a Ciudad de México. Hemos caminado ya cerca de 900 kilómetros, bueno, ya casi llegamos a los 900 kilómetros para llegar a Ciudad de México, más que nada Palacio Nacional. Venimos con muchas ganas y mucho coraje sobre todo, ganas de recuperar nuestras tierras. El conflicto agrario es añeja, tiene muchos años, más de 50 años. 60 años, se encuentra en la parte sur de nuestra comunidad, en el poblado de Guajimíc y Puente de Camotal, municipio de La Yesca, Nayarit. Ellos empezaron a vivir ahí desde hace muchos años. El gobierno mismo ocasionó eso porque les empezó a dar pequeños títulos sobre nuestro plano definitivo. A lo mejor suena ingenuo, pero ¿por qué quieren de regreso los terrenos? ¿Por qué son importantes? Porque nos pertenece. Ajá. Como pueblos originarios nos han pertenecido desde hace muchos años. Siempre nos han querido reducir. La tierra es sagrada para nosotros porque es nuestra madre tierra. A los pueblos originarios hay que darles la mano, no hay que hablar nada más cuando nos conviene. Hay que levantarnos como buenos mexicanos, ayudarnos unos a los otros, porque todos nos ocupamos, ricos, pobres, indígenas y no indígenas. Yo creo que es el momento de unir fuerzas, de dialogar para tener un mejor país. Desde hace más de 10 años, la comunidad wixárika espera que se haga efectiva una sentencia favorable para recuperar más de 10,000 hectáreas de territorio que le fueron despojadas para ser ocupadas por ganaderos en Nayarit. Pero su lucha por sus tierras sagradas inició hace décadas. Hoy tienen 12 sentencias a su favor todavía sin ejecutar por el gobierno mexicano.